En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La fibromialgia es una condición crónica que provoca dolor generalizado en el cuerpo, acompañado de fatiga, trastornos del sueño y sensibilidad en múltiples áreas. Muchas personas viven con estos síntomas sin un diagnóstico claro, lo que puede afectar significativamente su calidad de vida. Identificar la condición a tiempo es clave para recibir un tratamiento adecuado y mejorar el bienestar. Conversamos con el Dr. José Raúl Rodríguez, reumatólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Voy a tocar un tema del cual tuve el privilegio, si lo podemos llamar de esta manera, hace décadas atrás, de poder entrevistar a una gran actriz puertorriqueña, Carmen Belén Richardson, que hacía de Lirio Blanco. Aquellos que más o menos tienen mi edad se deben acordar de ella. Por lo menos fue el primer caso que yo tuve conocimiento de qué era fibromialgia. Y tuve el privilegio de poderla entrevistar, de que ella me hablara de lo que sentía, de que en un principio se decía que era algo mental lo que la fibromialgia, ¿verdad? Los pacientes tenían, hasta que ella pudo dar con un buen reumatólogo en el área de la Torre de San Francisco en Río Piedras. Pues hoy me acompaña el doctor José Raúl Rodríguez, también reumatólogo. Vamos a hablar de esta condición que no tiene edad, si lo podemos poner de esa manera. Conozco mucha gente joven que hoy día lamentablemente padece de fibromialgia. Buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias siempre por decir presente, por ayudarnos a difundir la información sobre todo y los tratamientos y qué cosas podemos tener para mejorar las distintas condiciones reumatológicas en los pacientes. Pero hablando de fibromialgia, ¿fibromialgia es qué? Es una enfermedad dolorosa, no inflamatoria, que aparentemente depende de los sistemas neurológicos en términos de las vías aferentes y eferentes, es decir, que los pacientes tienen un problema. Primero se habla de que el cerebro es plástico, ¿verdad? La plasticidad cerebral. Si nosotros tenemos una persona joven de los 20 años aproximadamente en adelante, viene siendo un promedio, más frecuentemente en mujeres, va a tener un dolor terrible, va a ser generalizado, y es el tipo de paciente que llega a la oficina y dice, me duele todo. O sea, desde la punta del pelo hasta la de los pies. Sí, este paciente a veces no puede indicar un lugar en particular donde tenga mayor dolor. Entonces, eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Que se cree que es psicosomático, que es una persona que realmente lo que está inventando. Claro, hay algunas personas que tienen otras necesidades, ¿verdad?, para acudir al reumatólogo y a otros médicos. Pero esto es un dolor que los pacientes, obviamente, y la hipersensitividad que desarrollan, es que los tocan, la pareja los acaricia, los niños, los hijos lo hacen y lo entienden como dolor. Se llama alodinia y la persona obviamente va a tener un dolor terrible y es 24/7, no descansa, y la verdad que es un cuadro complejo que a veces es difícil de diagnosticar. Quiere decir entonces que el síntoma principal es precisamente ese, el dolor. Me tocan el dedo, me duele. Me tocaste el antebrazo, me duele. Exacto. O sea, y eso pues crea incomodidad, como usted dice, no se descansa, porque me imagino que no importa de dónde me acomode, de qué lado de la cama, voy a tener dolor. Ese paciente empieza a tener problemas de hacer sus actividades diarias, empieza a tener problemas sociales, empieza a tener problemas en la familia, porque es un paciente que está agotado, cansado, que se le olvidan las cosas, que no sabe dónde estacionó en el centro comercial o en cualquier otro lugar. Entonces empieza a tener una serie de problemas en términos de funcionalidad. Ese paciente va a tener trastornos, en el entorno familiar y en el trabajo, por supuesto. O sea que empieza a tener problemas de desempeño. El dolor es incapacitante y el paciente obviamente necesita ayuda. ¿Cómo yo puedo identificar que ese dolor que yo estoy sintiendo no es normal? ¿Qué diferencia tiene? Porque, por ejemplo, un dolor de cabeza versus migraña tiene sus diferencias. En este caso, ¿qué diferencia tiene eso? Que a lo mejor yo tengo un área inflamada o una articulación inflamada, de que todo el cuerpo me duela. Bueno, primero que nada es evidente que el paciente no tiene artritis. El paciente no tiene ninguna articulación que tenga señales de inflamación. Contrario a la gran cantidad de enfermedades que nosotros vemos los reumatólogos, que son artritis inflamatorias serias,
Claro, obviamente este paciente no tiene ningún laboratorio que indique que el paciente tiene fibromialgia. Es un diagnóstico clínico que los hacemos, ¿verdad?, de acuerdo a la presentación del paciente. Nosotros vemos al paciente desde que entra a nuestro consultorio, miramos cómo camina, cómo verbaliza, cuáles son las expresiones, si hay evidencia de que hay expresiones dolorosas. Todo eso son el contexto del, ¿verdad?, la manera en que el paciente proyecta, ¿verdad? Además de eso, cuando examinamos, obviamente, a este paciente le duele todo, pero las articulaciones no están comprometidas. El paciente no tiene evidencia de un proceso inflamatorio porque la fibromialgia no lo es. O sea que entonces de la diversidad de artritis que existen, este paciente no tiene artritis o podría una persona con artritis a la larga desarrollar fibromialgia. Cierto. Eso es lo que hace complejo el llegar a utilizar el diagnóstico de fibromialgia, y por eso algunos colegas de diferentes áreas terapéuticas pues no le confían mucho el diagnóstico, o como que no le creen mucho que ese diagnóstico exista. Yo tengo un paciente de artritis reumatoidea que tiene mucho dolor, que tiene inflamación, que se trata, que el paciente está respondiendo perfectamente bien, parámetros de inflamación normal, y el paciente sigue con dolor. Y uno dice, bueno, pero entonces puede tener fibromialgia asociada, porque todo con condición inflamatoria crónica o dolorosa por algún trauma físico puede desarrollar fibromialgia. ¿Hay alguna causa en particular, sobre todo que seamos nosotras las mujeres más propensas que el varón a tener fibromialgia número uno? No sé si en esa edad reproductiva también tenemos, ¿verdad?, el riesgo tiende a ser mayor, si es alguna cuestión hormonal y si hay alguna causa en particular. Bueno, se cree que la fibromialgia se desencadena cuando tenemos un problema de trauma físico, emocional, y sabemos que las nenas son bien emotivas, ¿verdad? Pérdidas en la familia, la pareja, un familiar directo, un accidente catastrófico, una pérdida de empleo, son todos una serie de elementos. Y obviamente la mujer tiene mayor trastorno de que tiene sus ciclos hormonales. Y eso también puede ser incidir, ¿verdad?, en que sea mayor. Estamos hablando de 9-1 a varones, ¿verdad? Esa proporción es significativa. Y no sabemos qué lo causa. Hay gente que cree que son problemas de infecciones previas, virales anteriores, que habíamos tenido, ¿verdad?, una exposición a diferentes, diríamos, bacterias y virus. Nosotros estamos explorando, incluso los reumatólogos recientemente, el microbioma, ¿verdad? Y por qué nosotros tenemos una serie de bacterias intestinales que causan enfermedad inflamatoria. Claro, eso es otro cantar, eso es otra cosa. Pero sin lugar a duda, estamos hablando de que no se sabe qué lo causa, pueden ser muchos factores, pero sí sabe que dónde aparece más frecuente y dónde es peor la enfermedad. O sea, que por lo menos eso sí sabemos y que a través, ¿verdad?, de esa conversación que se tiene con el paciente, ustedes los reumatólogos pueden entonces determinar que lo que tenemos es una fibromialgia y no otra de las condiciones reumatológicas. Nosotros tenemos que hacer una evaluación completa porque nos podemos equivocar. Claro. Eso es una de las cosas que tenemos que evitar. Porque si el paciente puede tener un problema de una miopatía inflamatoria severa y el paciente no se puede levantar de la cama y tiene dolor generalizado y parece una fibromialgia. Y si tiene las dos, pues entonces ahí es donde tenemos que hacer este proceso de descartar enfermedad inflamatoria. Y hay que hacer una serie de laboratorios de estudios sin excedernos, ¿verdad? Porque si el cuadro clínico nos parece ya claro, pues ya lo tenemos y ya empezamos el tratamiento. Pero si coincide con otras enfermedades dolorosas, reumáticas, pues sin lugar a dudas tenemos que hacer una serie de laboratorios y estudios para descartar esas otras posibilidades. O sea que entonces, pues podemos tener fibromialgia con otras condiciones reumatológicas, la podemos tener solita. Le pregunto, ¿se ve mayormente en esa edad reproductiva de la mujer? Cierto. No sabemos por qué no ocurre. Bueno, hay niños con problemas de dolorosos crónicos y hay personas mayores que también pueden tenerlo por diferentes circunstancias. Yo tengo una persona que tiene polimialgia reumática, tiene más de 80 años, por ejemplo, y la persona tiene una disminución del movimiento de los brazos, tiene un cansancio terrible, pero tiene unos laboratorios que tienen una eritrosedimentación que está más de 100 y tal, pues ya uno sabe que eso no es fibromialgia. Pero puede ser que se confundan, pero puede aparecer en cualquier momento.
O sea que se puede ver en cualquier etapa de la vida. Le pregunto, una vez ya uno tiene ese diagnóstico, ya uno sabe lo que está pasando el paciente, entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo logramos que ese dolor disminuya un poco? Yo me imagino que cuando los pacientes dicen, tengo dolor 10. Sí. Del 1 al 10, mire, 10. Eso es típico, es típico. O sea, hablamos primero que nada, que bueno que se mencionó anteriormente, pues el paciente puede tener comorbilidades. Dolor de cabeza, trastornos del tragado, problemas de intestino inflamatorio, puede tener trastornos de movimiento inapropiado. Puede haber muchísimas otras condiciones que se consideran parte del síndrome, obviamente. Entonces, cuando uno llega al diagnóstico, ya uno tiene que determinar, ¿es este paciente un problema? Una persona que debe ver un neurólogo para descartar algunas cosas. Lo debe ver un psiquiatra porque la depresión y la ansiedad es parte del cuadro clínico. No necesariamente es la presentación más importante, pero sí lo es. Entonces empezamos a utilizar los moduladores de nuestro sistema neurológico periferal. Entonces vamos a darle analgésicos. No hay ningún espacio para dar analgésicos narcóticos. Nunca se deben dar. No hay espacio tampoco para dar esteroides. No hay que darle cortisona a un paciente de fibromialgia. Modulamos la norepinefrina y serotonina y esa mención al psiquiatra es porque son sustancias que nosotros las tomamos prestadas y hay indicación del FDA para esta condición de fibromialgia, pero son iguales a las que usa el psiquiatra. Entonces el ejercicio es bien importante. La gente dice, pero si me duele todo, ¿cómo yo voy a hacer ejercicio? Pues mire, de bajo impacto, podemos hacer pilates, podemos hacer yoga, podemos hacer ejercicios acuáticos. Caminar. Claro, nosotros tenemos un país tropical, digo, llueve ahora todos los días, pero es otro maestro cantar. Pero sin lugar a dudas, nosotros tenemos que buscar la manera de hacer actividad de bajo impacto para mantener nuestro esqueleto en funciones. O sea, sí, entonces necesitamos, pues, si el paciente necesita, por ejemplo, ayuda psicosocial o necesita reintegrarse a sus labores, pero siempre importante que nosotros puntualizamos ese núcleo familiar debe estar funcional y después tiene que ser la sociedad. O sea que por lo menos hay algo que se le puede entonces, o sea, tenemos algunas cositas que se le pueden dar como terapias para que por lo menos, me imagino yo que ese descanso de la noche pueda ser bueno y que el otro día cuando la persona se levante, pues pueda funcionar de manera adecuada y ese tipo de cosas, porque si no, lamentablemente, yo conozco gente y sé, o sea, como muchas veces, o sea, no se pueden levantar de la cama. No. Y el problema es que la fibromialgia es parte de 4 entidades que se llaman los síndromes dolorosos crónicos y desafortunadamente pueden coincidir fatiga crónica con fibromialgia. Entonces ahí tenemos que buscar los elementos o criterios para separar las dos enfermedades. O sea que estamos hablando de que es un proceso complejo para llegar al diagnóstico. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.